Woods. Vamos a continuar con la disertación del doctor José Cereceto. Él es hematólogo de planta del Hospital Británico y director de la revista Hematología, que el año pasado ingresó a la Biblioteca Virtual Cielo. Me pidió que comunicara eso, así publican más en la revista. Y en esta oportunidad les va a hablar de lo que se vio en el Congreso de la ICTH sobre cáncer y trombosis. Gracias, doc. De nada. Bueno, como siempre, muchas gracias al CAT por esta posibilidad de contarles. Antes de hablar, quisiera decir unas palabras, como diría algún prócer de la sapiencia popular argentina. Me parece muy importante resaltar que 13 de los Reach the World Travel Grants que se ganaron en el Congreso de 76, esto es 17%, fueron de investigadores de Argentina. Argentina y Brasil fueron los dos países que más becas ganaron, del tercer mundo por supuesto, que es donde estamos, me parece que eso es muy importante porque es, primero, lo que publican en un póster en el ISTH y después no se publica en algún trabajo científico, no existe. Así que, por favor, a los autores de esas Reach the World Travel Grants, los conmino a escribir esos trabajos y si les parece bien, y esta es la parte amable, es publíquenlo en la revista Hematología, que está indizada y que necesitamos artículos originales para seguir estando en Cielo, y eso tenemos gente que en Argentina investiga muy bien, así que me parece que es algo para resaltar. El segundo punto es, esto va a ser trombosis y cáncer, pero muy práctico para clínicos, para asistencial y porque hubo más de 150 conferencias o charlas o disertaciones sobre trombosis y cáncer. Así que de lo que vamos a hablar es de básicamente 3 ítems. Me interesó mucho un registro del RIETE, del grupo español de trombosis en el registro internacional que tienen, cómo fue la historia de la trombosis y cáncer en los últimos 20 años. Ahora les voy a contar algunos detalles sorprendentes. Segundo, cómo manejar algunas situaciones puntuales de la práctica cotidiana, la trombosis incidental, el cáncer que muchas veces decimos que está curado porque era un cáncer de colon, lo hicieron la colectomía, lo curaron, hizo una trombosis en el posoperatorio. Ok, ese niato tiene que estar 3 meses nada más anticoagulado o hay que tenerlo más tiempo. ¿Tiene más riesgo o menos riesgo de tener un evento trombótico alejado? Y el tratamiento ambulatorio del TEP incidental, cosa que hacemos cotidianamente, pero que no lo teníamos evidenciado con nada de bibliografía. Y después 3 problemas que teníamos con los DOACs, con trombosis y cáncer que no estaban resueltos, que empiezan a descubrirse o a tener una idea, que es el paciente con metástasis en el sistema nervioso central, la interacción de DOACs y quimioterapia y el manejo luego de 6 meses con dosis baja de los pacientes. Esto es, dentro de la historia esta de 20 años, esto es lo que pasaba en el registro RIETE. Fíjense cómo a partir de, no lo van a leer, pero dice 2006, más o menos, a principios de los 2000, empezaron a bajar el uso de ABK en trombosis y cáncer y a subir las heparinas de bajo peso, y en los últimos 5 años, como las heparinas de bajo peso han bajado su incidencia y los DOACs han subido en los últimos tiempos. Este trabajo es el que les comentaba, los outcomes de pacientes en trombosis, y en 17.000 pacientes con trombosis y cáncer notaron varias cosas muy interesantes. La primera es que la cantidad de trombosis ha aumentado en el tiempo, trombosis relacionada con cáncer. Eso es muy importante porque de hecho probablemente termine siendo una de las causas más importantes. Hoy en día 1/3 de las trombosis
en pacientes nuevos tienen cáncer. Un tercio, ya llegó a ser hasta el 30-33% de los pacientes. También ha cambiado en los últimos años la incidencia en mujeres. En mujeres aumentó la cantidad de cáncer y trombosis. De 45% que era el comienzo, ahora es el 55% de los trombosis con cáncer son mujeres. Y lo que ha cambiado es que aumentó la incidencia en cáncer de páncreas, de trombosis y cáncer en los últimos años, y de cáncer de pulmón también aumentó. La buena noticia es que el seguimiento en los últimos años ha disminuido a los 30 días del evento trombótico en 3 cosas. En la recurrencia, de 3% de recurrencia a 1% en los últimos 20 años. O sea, somos más eficientes para tratar a la trombosis y cáncer, tienen menos recurrencia en los últimos 20 años. También ha disminuido el sangrado mayor en forma significativa de 3 a 2%, o sea que hay una disminución en la cantidad de pacientes con cáncer y trombosis que tienen sangrado. Y también lo más interesante es que ha disminuido la mortalidad de 12% a 8%. Eso quiere decir que estamos siendo más eficientes para el tratamiento de la trombosis relacionada con el cáncer. Un dato interesante es que si bien el sangrado ha ido bajando, en los últimos 5 años el sangrado mayor ha aumentado. Fíjense cómo esta es la curva del sangrado en trombosis y cáncer con los años, y cómo ha bajado la trombosis. El sangrado venía bajando y ahora ha tenido una subida en los últimos 5 años. Eso probablemente esté relacionado con el uso de los directos en algunas circunstancias no del todo bien utilizadas. Así que, en definitiva, en los últimos años, en este registro multinacional del Riete, aumentó el número total de pacientes con trombosis, y eso tiene varias explicaciones. El cáncer vive más tiempo y las terapias target han sido una causa importantísima. De hecho, de 0% subió a 7,4% la trombosis en los pacientes que están con terapia target. Así que con las drogas nuevas o los antiangiogénicos, los nuevos tratamientos. Y el otro punto fundamental es que el TEP incidental es la mitad de las trombosis relacionadas con el cáncer y no para de subir. Esta es la curva en los últimos años, en los 20 años del TEP incidental, ahora ya está en el 50%. Como les decía, las mujeres aumentó la edad promedio 67, desde el 2006 se redujo los ABK por heparines de bajo peso, y desde el 2018 se reducen las heparines de bajo peso por los DOACs, se redujo la muerte y la recurrencia y aumentó el sangrado, que no es un tema menor. Segundo tema, cómo manejar al paciente con trombosis y cáncer. Esto es, la historia es entender por qué es importante la trombosis incidental. Y esto lo presentaron también en una comunicación. Sobre 14.000 tomografías metieron un programa que detectaba trombosis incidentales, TEP subsegmentarios, qué sé yo, en pacientes en estadificaciones de cáncer que no habían sido diagnosticados. O sea, yo te encuentro un TEP incidental en la computadora, pero vos nunca tuviste ese diagnóstico porque nadie te lo encontró, no fue informado correctamente la tomografía y nunca fuiste tratado, por supuesto, porque nunca tuviste el diagnóstico. Entonces, ¿qué les pasó a esos pacientes? Encontraron 41 pacientes con eso, de los cuales el 20%, o sea, 1 de cada 5, volvían a tener un evento trombótico en menos de 3 meses, un nuevo TEP significativo que se podría haber evitado si hubieran estado correctamente diagnosticados y tratados. Esto quiere decir que el TEP incidental es muy importante, primero porque te provoca hasta un 20% de nuevos eventos a corto plazo, y segundo, que aún los TEP subsegmentarios eran muy importantes. 1 de cada 5 fueron subsegmentarios y también tuvieron trascendencia clínica porque retrombosaban. El segundo punto es lo que decíamos recién.
100. Este es un post-hoc, un estudio post-terminado, el Hokusai, en 900 pacientes que habían sido tratados con, ¿se acuerdan? El Hokusai es edoxaban versus dalteparina en trombosis y cáncer. Es uno de los pivotales para el uso de DOACs en trombosis y cáncer. Y lo que hicieron fue revisar los pacientes según el estadio que tenían de su cáncer, a ver cómo les fue. Y 59% tenían enfermedad metastática, pero lo interesante es que había tumores sólidos sin metástasis, o sea, localizados solamente, y otros que fueron como curados luego de la cirugía. Esto es, cáncer de próstata, prostatectomía, hace trombosis en el posoperatorio. Cáncer de colon, colectomía, no tiene metástasis, no tiene tratamiento. Cáncer de mama, mastectomía, no le hago más nada porque le saqué el nódulo maligno. ¿Qué le pasa a largo plazo a ese paciente que hace una trombosis? Como es un factor de riesgo resuelto y no tiene cáncer activo, la mayoría tendríamos a decir, bueno, ok, 3 meses de tratamiento, ya está curado del cáncer, eso fue relacionado con la cirugía o con un evento transitorio, no sigo anticoagulándolo. Y lo que pasó es que, obviamente, los que tenían metástasis tenían 10% de retrombosis a pesar del tratamiento anticoagulante, o sea, una alta incidencia de recaída trombótica si tenías cáncer metastatizado, pero el que tenía localizado o curado tenía entre 5 y 6% de trombosis luego en el curso del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos quedarnos tranquilos en un cáncer que le hice una cirugía erradicativa con 3 meses de tratamiento. Mínimo tienen que ser 6 meses de tratamiento porque la enfermedad, el riesgo de recurrencia sigue siendo sustancial, lo cual no justifica un tratamiento más corto o menos intensivo que el tratamiento tradicional para el paciente que tiene cáncer. Y después este otro, que era sobre TEP incidental, que eran 600 pacientes a los cuales se veía cómo, si lo podemos manejar o no ambulatorio. Eso nos pasa todo el tiempo, pero no tenemos muy en claro. Es un TEP incidental. ¿Lo tengo que internar para darle tratamiento anticoagulante o lo puedo manejar directamente ambulatoriamente sin tener que internarse? Porque los TEP, en la mayoría de los casos con cáncer, la sugerencia suele ser internarlos. Sin embargo, con los directos hoy en día es más fácil manejarlo ambulatoriamente. Y lo que demostraba es que los que fueron externados tempranamente desde emergencia fueron hasta 27 pacientes de TEP sintomáticos, pero la mayoría de los incidentales, 81% de TEP incidental. Y la mortalidad a 14 días y la reinternación a 14 días del manejo ambulatorio a corto plazo fue muy buena, fue cero la mortalidad y la reinternación muy baja, lo cual hace que podamos usar el paciente ambulatorio con trombosis y cáncer y diagnóstico de trombosis incidental. Así que esto nos autoriza en algún aspecto a manejarlo. Así que como resumen, trombosis incidental no detectada en imágenes tiene alta recurrencia sin tratamiento aún en TEP subsegmentarios. El post-hoc del Hokusai en pacientes con cáncer localizado o curado con la cirugía tiene una recurrencia del 5 a 6% y el nivel de recurrencia es muy alto aún en pacientes con cirugía curativa, con lo que todos deben recibir tratamiento 6 meses a dosis plena luego del evento trombótico, y el manejo ambulatorio del cáncer se puede hacer sobre todo en los incidentales con baja mortalidad a 2 semanas y baja reinternación. Finalmente, los trabajos de directos y algunos temas controvertidos sobre metástasis en el sistema nervioso central o tumores primarios del sistema nervioso central. Recuerden como background que no están formalmente autorizados
a usar DOACs en pacientes con enfermedad oncológica cerebral, tanto primaria como metastásica. ¿Por qué? Porque los estudios que se hicieron era un criterio de exclusión, con lo cual no podemos usar directos en pacientes con tumor cerebral. Y acá empiezan a hacer alguna recolección de datos. Los dos primeros son metaanálisis, con lo cual, ok, es mala la evidencia porque son registros retrospectivos anteriores. Y después hay un estudio que se presentó que es el ABC, Anticoagulation in Brain Cancer, y después otro de uso de filtro. Los dos artículos de metaanálisis dicen más o menos parecido, 669 pacientes y aparentan ser tan seguros como la heparina de bajo peso. La verdad que no fue muy revelador ese trabajo. Este otro es un poco más interesante porque lo que decía es, los separó entre tumores primarios y metastásicos. Y parece que los directos son más eficientes en los tumores primarios que la heparina de bajo peso, con menos sangrado. Lo que medían era sangrado intracraneal, intraanticoagulación en trombosis y cáncer cerebral. Y los pacientes que tenían metástasis, los directos eran iguales que las heparinas de bajo peso. Y el estudio ABC, que también es un estudio de corte retrospectivo de 240 pacientes con tumor cerebral de distintos centros de Estados Unidos, 62 con directos, 178 heparina de bajo peso en los tumores primarios, y en tumores metastásicos 203 directos, 305 heparina de bajo peso. O sea que empezamos a ver evidencia de que podemos usar los directos en pacientes con cáncer y trombosis más enfermedad en el sistema nervioso central, y lo que muestran es que en los tumores, de vuelta más o menos lo mismo, la hemorragia intracraneal, que es el gran problema, ocurre en un 8% con los directos y 13% con heparina de bajo peso en los tumores primarios, lo mismo que este otro metaanálisis encuentran, y que en las metástasis cerebrales los directos tienen más sangrado, 12%, y la heparina de bajo peso 7,9%. O sea que pareciera ser en estos resultados que en los tumores primarios podría usar directos, en las metástasis por ahí es mejor la heparina de bajo peso, pero esto todo son registros retrospectivos con poco peso en los estudios. Y este que me pareció también interesante, un registro de California sobre 16.000 pacientes que les pusieron filtro, 19% tenían metástasis, y a los cuales les pusieron filtro al 22%, y lo interesante es que tenían menos mortalidad que los que fueron tratados sin filtro en ese grupo de pacientes. En definitiva, los dos metaanálisis muestran que los DOACs podrían tener un lugar en el tratamiento de los tumores primarios o metastásicos del sistema nervioso central. El ABC muestra más o menos parecido. Esto inclina a pensar que más seguro es usar DOACs en tumor primario que en metástasis, y el filtro de vena cava es útil en reducir la mortalidad a 30 días. O sea, no saquemos de nuestro espectro de posibilidades al filtro, porque en tumores con cáncer con metástasis disminuye la mortalidad en este registro de California. Dos cosas más, que es el manejo de la interacción con la quimioterapia. Esto lo presentó Marc Carrier también de Ottawa, y lo que hicieron fue un programa que tienen ellos que se llama Lexicomp, que lo que hace es medir la interacción medicamentosa en pacientes internados que tenían cáncer y uso de directos, a ver qué, según el prospecto de las drogas, a ver qué interacción medicamentosa tenían, y encontraron que había una alta interacción medicamentosa, casi el
43% de los pacientes tenían interferencia entre los anticoagulantes y las drogas de quimioterapias. Lo que más interfería eran los directos, fíjense, 53% interferencia de medicamentos, los directos contra apenas 19,7% de la heparina de bajo peso. Sin embargo, no aumentaba el sangrado ni las complicaciones, con lo cual, a pesar de que hay mucha interferencia medicamentosa entre el cáncer y los anticoagulantes, sobre todo los directos, no se asoció a recurrencia de trombosis o a sangrado, con lo cual el mensaje es: el problema potencial de las drogas de quimioinmunoterapia con los DOACs pareciera ser que no hay diferencia en eventos de sangrado o trombosis, y que las drogas que más frecuentemente interfieren son las del tratamiento oncológico. Estas son las más nombradas en ellos: aprepitant, crizotinib, bueno, dasatinib, osimertinib, enzalutamida eran las drogas que más interferencia generaban. Y el último de los trabajos que me pareció interesante es el IVE, que es un trial que se hizo en Estados Unidos, 370 pacientes, de los cuales 360 fueron analizados. Esto es seguimiento a largo plazo, luego de 6 meses de anticoagulación de pacientes con trombosis y cáncer, a los que a un grupo se le bajaba la dosis, como fue, por ejemplo, el Einstein Choice o el Amplify Extension en tratamiento de trombosis y cáncer, con los directos que bajamos a 10 miligramos por día el Rivaroxaban o 2,5 cada 12 el Apixaban. Este se hizo con el Apixaban, y el Apixaban 2,5 cada 12, luego de 6 meses de tratamiento en pacientes con cáncer activo y cáncer con metástasis, resultó similar en el sangrado y la recaída que la dosis de 5 miligramos, sin aumentar el riesgo de trombosis. Así que este estudio tal vez es uno de los pocos que digamos, permite pensar en bajar la dosis a largo plazo en pacientes con trombosis y cáncer. En realidad ya hay un estudio noruego o escandinavo que avala esto también, así que este sería el segundo trabajo, y a fin de año va a salir publicado el APICAT, que es también Apixaban en Cancer Associated Thrombosis, que son 1.700 pacientes. Para enero del 24 ya va a estar publicado, con lo cual con los 3 estudios es probable que podamos bajar la dosis luego de 6 meses de anticoagulación en pacientes con trombosis y cáncer, aún en pacientes con cáncer avanzado o con... El 75% de estos pacientes estaban con quimioinmunoterapia y el 60% tenían metástasis, y ven baja dosis de retrombosis 5%, con menos sangrado 8,9 contra 12,2 con la dosis baja, que es lo mismo que pasa en los adultos. Baja un 20 a 30% el sangrado mayor al bajar la dosis luego de 6 meses de tratamiento convencional, sin más recaída trombótica. Y creo que esa es la última de las diapos, así que muchas gracias, espero haber sido cortito y al pie.